Listo. Bueno, Víctor, nuevamente muy buenas noches. Para el día de hoy vamos a revisar inicialmente una parte teórica para entender muy bien eh, el ejercicio y de qué estamos hablando. Vamos a hablar de cross-site scripting. Te voy a compartir por acá pantalla y vamos a revisar un ejemplo de la vida real. No puedo decir dónde me pasó, pero sí realmente es un caso muy práctico de cómo se pueden utilizar las vulnerabilidades de un sitio web o de una plataforma para poder vulnerar la misma y para poder sustraer información. Listo. Comparto por acá la pantalla. Me cuenta cuando estoy viendo mi pantalla, por favor. Sí, ahorita estoy bien. Perfecto, listo. Se te escucha un poco lejos la voz, te escucho muy ahí de fondo, pero ahí se te entiende más o menos. Por si de pronto puedes acercar un poquito más al micrófono. Listo, te cuento entonces. A nivel de cross-site scripting, nosotros tenemos, y para entender qué es la vulnerabilidad por eh, cross-site scripting es la segunda más frecuente en el top 10 de OWASP. Así como lo vimos en aquel seminario donde miramos OWASP, a medida que OWASP va sacando las referencias cada 3 años, va saliendo esta misma vulnerabilidad. De hecho, ya salió la nueva versión de OWASP, que es la versión 2021, y también volvió a aparecer. O sea, es la forma como hoy en día se están utilizando para hacer las plataformas, pues de acuerdo a las vulnerabilidades que ellas tienen también, o a las brechas de seguridad, para poder penetrarlas, es increíble. Entonces, sigue estando en el top 10 de vulnerabilidades o de ataques más frecuentes a nivel de páginas web. Pero, ¿qué es cross-site scripting? Es un vector de ataque que puede ser utilizado para robar información delicada, secuestrar sesiones de usuario y comprometer el navegador, comprometiendo la integridad del sistema. Esta vulnerabilidad utiliza en parte la ingeniería social, aprovechándose de la confianza que tiene un usuario en una página web. ¿Qué quiere decir? Yo tengo una página web tranquilamente, voy a ir tallando por acá al final, hacer esto, y yo tengo una página web. En esa página web, normalmente, ¿qué es lo que pasa o en los sitios web cuando nosotros nos conectamos? Tenemos un sitio, tenemos por acá la ruta, la URL, vamos a colocarle por acá URL. El color de relleno es este. Tenemos la URL acá del sitio. Normalmente también a esa URL tenemos aquí ya la página web como tal. Entonces nosotros tenemos la información. Y tenemos acá, normalmente, no sé si te has fijado, tenemos el tema del certificado digital, que es a nivel de TLS, cuando se envía por TLS y por certificados digitales, entonces nos aparece un cantadito por el lado de acá. Vemos en insert, ahí se entiende. ¿Qué pasa entonces? Yo, siendo un atacante informático, yo me voy a pegar, uno, como siempre lo hemos dicho, las vulnerabilidades de la página web. Lo primero que tienes que hacer a nivel de seguridad, y lo hablamos en la sesión anterior, el principal brecha de seguridad que se forma en este tema de seguridad informática, estamos hablando del factor humano. Factor humano es uno de los primeros puntos de ataque que se tiene. Por eso hablamos del tema de ingeniería social y por eso dicen por el desconocimiento muchas veces y por la confianza que tienen los usuarios. En este caso, si yo tengo una URL que vamos a decir, por ejemplo, eh, vamos a decirle, por ejemplo, www.yahoo.com.co. Es un ejemplo. Entonces, yo sé que está en la URL de Yahoo, pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo voy a ingresar al sitio web, yo voy a encontrarme en ese formulario y voy a encontrarme dos botones como este y otro por acá que me dice ingresar. Aquí, ¿qué me están pidiendo? Usuario, contraseña
Y ojo, no solamente necesariamente, no necesariamente tiene que ser usuario y contraseña. Pueden pedir aquí correo electrónico, te pueden pedir nombre y, por ejemplo, y apellido, siendo este un formulario web. Entonces, ¿cuál es el primer punto o primer vector de ataque cuando se presentan estas configuraciones o estas páginas web? Por acá, listo. Entonces, cuando llegan, la forma más fácil de ataque que utilizan los atacantes informáticos es decir, listo, esta persona a nivel de certificado digital tiene confianza en ese sitio. Como tiene confianza en este sitio, ¿yo qué puedo hacer? Yo le voy a, por ejemplo, a hacer un reenvío de una URL donde yo te digo, Víctor, utiliza esa página web, vas a ingresar a la URL que yo te voy a ingresar, tú llegas y haces como si nada, obviamente confiando en que la página web es fidedigna o, digamos, o es un sitio de confianza. Tú llegas y te conectas. Cuando tú te conectas y encuentras, venga, es que estoy mandando sin darte cuenta, porque es lo primordial, el usuario nunca se da cuenta de que está mandando la información confidencial, por ejemplo, como cuál, la sesión de la cookie. Entonces, el cookie de sesión. Entonces, yo llego, envío el cookie de sesión, donde yo me logueé en una plataforma, ya sea una red social o en una página donde yo maneje información confidencial, e inclusive puede ser la de un hospital, la de un banco, que si no tiene el nivel de seguridad adecuado, tranquilamente puede ser vulnerado por un atacante informático y permitir el robo de las credenciales de los usuarios. ¿Qué pasa entonces? Yo llego y te envío, tú llegas, la URL, tú llegas y te metes a www.yahoo.com.co. Pero yo por debajo, es decir, por medio del formulario que tengo aquí, yo te voy a mandar una URL y te la voy a mandar, puede ser web mascarada o yo hago un ataque de inyección de SQL sobre el sitio. De forma que cuando tú llegues e ingreses aquí tu usuario, contraseña y le des al botón ingresar, este botón ingresar va a tener al lado, permíteme porfa, toca colocarlo acá abajito que no se nota muy bien. Vamos a colocarlo script, alert y vamos a colocar acá cerrar el script. Entonces, para el usuario, tranquilamente, es una página web. Yo que le voy a mostrar, por ejemplo, un mensaje. En este caso, yo voy a mostrar una alerta, uno, donde yo qué voy a hacer. Le voy a colocar en el sitio, le voy a cuando le dé ingresar, le va a aparecer un mensaje que diga alert uno. ¿Qué va a pasar? Para el usuario, ese alert uno puede ser, por ejemplo, eh, tenemos problemas para ingresar a la página web en este momento. O no podemos acceder, comunícate con el administrador o intenta más tarde. En ese intenta más tarde, si él ingresó su usuario y contraseña, ¿yo qué puedo hacer como atacante informático y más cómo se envíe la petición? Nosotros hablamos de dos formas de enviar la petición, la una es GET y la otra es el método POT. A nivel del método GET se envía la información en donde, en la URL. Y normalmente a nivel POT se envía de forma más automatizada, de forma más segura, la información del sitio web o del formulario que se esté trabajando. ¿Cuál es lo importante aquí? Lo importante es que nosotros sepamos que cuando el usuario, digamos, en su desconocimiento, y aparte porque también el sitio web permite ser embebido a nivel de código SQL, cuando el usuario le da a ingresar, él se le manda la notificación indicándole, venga, no, usted no puede acceder a la página web, intente más tarde, pero yo por debajo, cuando también le dé ingresar o ingrese alguno de los datos, yo estoy capturando la información, como hablamos ahorita, cookie de la cookie de sesión. Al yo robarme la cookie de sesión, ¿qué hago? Dependiendo también cómo la tenga y que lo vamos a ver un poquito más adelante, yo puedo llegar y tomar la cookie y poder acceder inmediata, visualizarla o poder robármela e ingresarla a una base de datos. Por lo tanto, si yo, por ejemplo, no, digamos que estamos hablando que eso es una página web, pero si yo este ataque lo hago por medio de phishing, inclusive, lo envío vía correo electrónico, donde yo les envío, por ejemplo, es un ejemplo, vamos a enviarlo a los estudiantes. Estudiantes, para finales de año vamos a hacer una integración de la universidad en el hotel, por ejemplo, Dan Carton.
o vamos a hacerlo en Palma IA, es un ejemplo, y los estudiantes que que ingresen esa encuesta, se ganará una boleta. Si los estudiantes no tienen el nivel de conocimiento o el nivel, digamos, de racionamiento en los peligros que cuentan a nivel informático, tranquilamente podrán ingresar usuario y contraseña con lo que se loguean en la universidad. Podrán ingresar también, por ejemplo, información confidencial, como cuáles, nombre, teléfono, sumado también, hablando del tema de clasificación de información, sumado a qué, a números telefónicos, a datos, por ejemplo, como la dirección de la casa, los datos de de las personas con quien vive. Entonces, con eso yo podría hacer una captura. Y si lo hacemos masivo, que yo le envíe a toda una empresa, a toda la universidad, y si es un ataque almacenado, que lo vamos a ver en un momentico, yo puedo tranquilamente capturar no solamente una sección o una información de una persona, puedo capturar de muchas o miles personas. No sé si hay dudas hasta el momento, si tienes duditas o alguna observación, por favor me interrumpes. No, no, vamos bien. Listo, perfecto. Vamos por acá. Listo. Ahora, ¿en qué consiste el cross-site scripting o XSS como lo llamen? Es un ataque de inyección de código que permite a un atacante ejecutar un script malicioso en una aplicación web dinámica. Dinámica que hay una interacción con las personas. Los cross-site scripting ocurren cuando una aplicación toma datos no confiables y los envía al navegador web sin una validación y codificación adecuada. O actualiza una página web existente con datos suministrados por el usuario utilizando una API para que ejecuta JavaScript en el navegador. Lo que hablamos ahora, yo me voy a aprovechar de una brecha de seguridad, como por ejemplo que se me permita modificar el código o que me dejen código documentado en una plataforma o en una aplicación para poder vulnerarla. Permiten también ejecutar comandos en el navegador de la víctima y el atacante puede secuestrar una sesión, modificar los sitios web, aquí muy importante esos dos, los que acabamos de ver en el ejemplo, o redireccionar al usuario hacia un sitio malicioso, que lo vamos a ver en un momentico, un caso que se puede presentar y es muy viable de que se pueda presentar en este momento en muchas empresas. Listo. Hay dos tipos de ataques de cross-site scripting. El uno es el no persistente y el otro es el persistente. Hay un ejemplo de los dos y vamos a aprender a diferenciarlos. Entonces, tenemos aquí el no persistente, y ya vamos a ver de qué se trata. Entonces, palabra de búsqueda hecho, has buscado la palabra. Por medio del get query, yo utilizo esta funcionalidad y ¿qué hago? Resultados de búsqueda y le muestro un código acá al usuario. Entonces, cuando el usuario ingresa, va a conseguirse esta línea de código, de esta URL, sample.com search.phquery y yo que estoy mandando, le estoy mandando en la URL que le comparto a esa persona, a ese amigo, a ese vecino por correo electrónico, por chat, ve, ingresa a esta página. Cuando la persona ingresa, aparte de ingresar a la URL como tal, yo en la misma URL le estoy mandando un query. ¿Para qué? Para que él, por ejemplo, o en este caso me genere un alertamiento o tranquilamente me robe la sesión, me robe información o la información inclusive que está mandando el usuario en ese momento. Hay también ataques persistentes. Entonces tenemos la entrada de un archivo con contenido. Entonces yo le voy a colocar aquí un comentario. Y lo que voy a hacer es, voy a mandarlo por medio de un post. Ojo, es un poco más seguro que el get. ¿Qué pasa entonces? Ese post va a llevar el comentario y voy a utilizar entonces este comando file append. Lo que voy a hacer es que tranquilamente cuando se le envíe a la persona, yo los datos que la persona ingresa los voy a guardar ¿dónde? En el archivo comentarios.txt. Aquí es donde yo ya estoy almacenando entonces, o que representa la persistencia, estoy almacenando la información que pude obtener de acuerdo al ataque que acabé de realizar. Listo. Entonces ya valiendo de eso, simple ejemplo, vamos a ver entonces, que existen dos tipos de ataques, el reflejado o no persistente. Entonces, una URL transporta un parámetro modificado que actúa al ser accedido por un visitante.
Es decir, que el código que insertamos no se queda almacenado en la web, sino que va insertado dentro de un enlace que llega de algún modo a la víctima para que pinche en él. En vez, una vez hecho eso, el navegador dirigirá a una página donde el usuario tenga cuenta o debe llenar algún formulario. Allí ejecutará el código malicioso insertado y el atacante lo robará la cookie de sesión o los datos insertados en el formulario. Lo complejo de este ataque, como nombramos más arriba, es que nada queda almacenado en un servidor web. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo le voy a mandar, así como hablamos ahorita, se ha presentado en algunas compañías, de hecho, son buenas prácticas que realizan algunas empresas y tratan de realizarlo entre una o dos veces al año. Así son como tipos de simulacros. Que es lo que llegan y le mandan un correo electrónico, ojo, no le avisan al usuario, pero eso debe contar con la dirección, es decir, con los dueños de la empresa, con el rector de la universidad, con el alcalde o con el jefe del departamento de sistemas de algún municipio. Debe contar con esa aprobación y conocimiento. ¿En qué sentido? Donde yo le voy a mandar a los usuarios un correo electrónico y vamos a mirar su nivel de conciencia a nivel de ciberseguridad y de protección de su información. Entonces les voy a mandar un correo electrónico donde le digo a los usuarios, venga, eh, de acuerdo bueno, por ejemplo, que ya viene diciembre. Si llenas esa encuesta, si eres uno de de las 10 primeras personas en llenar la encuesta, te vamos a regalar, por ejemplo, el día 24 de diciembre, no tienes que trabajar. ¿Qué hacen las personas? Ah, claro, me dicen que no voy a trabajar. Ah, de una, más de uno. Llega, se mete rapidito. Muchos no verifican quién es el remitente. ¿Cuál es el tema de los correos electrónicos? Vamos a abro uno por acá. Ese es un ejemplo. Entonces, a nivel de correo electrónico, ¿yo qué hago? Yo tengo que validar la URL del sitio. Tengo que validar quién es que me manda el correo electrónico. Miro también el asunto. Por ejemplo, si es de una entidad financiera, si es de un hospital, si es de, por ejemplo, también de un comercio exclusivo, me van a mandar la información. Digamos que hay una estética en la forma de los correos electrónicos, de no escribir en mayúsculas, por ejemplo, que tenga el logo de la misma organización. También validar inclusive si tengo dentro del mismo sitio URLs que me redireccionan a otro sitio, también validar si esa URL realmente es del sitio. Es decir, yo te puedo mandarte un correo electrónico que diga, por ejemplo, em, goleadores.co.co. La persona no leyó la URL normal, inclusive la goleadores.co.co. ¿Qué pasa? No está .com. O por ejemplo, a nivel de, hace poquito se presentó, eso fue como hace un año, 2 años más o menos, que llegaron correos electrónicos supuestamente de la presidencia. Creo que era el Ministerio de Hacienda, si no me equivoco. Y llegaban los correos electrónicos y llegaba con el .go, ni siquiera gov, de gobernación, llegaba a .gov.co. Mucha gente iniciaba a decir, no, venga, pida con este correo, le reenvíeselo a sus personas para que no les corren multa. Me llegó el correo electrónico. Cuando yo voy a ver, oh, la URL o el dominio de que me lo está mandando. Ahí estuvo el error. Inmediatamente se tiene que reportar ese correo electrónico como spam. Pero sí se sucede muchas veces y el tipo de ataque es frecuente. A nivel de ese tipo de ataque reflejado no persistente, tenemos dos ejemplos para el día de hoy. El uno, entonces yo soy el atacante informático, lo tengo acá arriba y tengo al usuario. ¿Yo qué hago? Yo le voy a mandar entonces al usuario un correo electrónico con spam, un correo de spam. El usuario llega, ingresa el correo electrónico y da clic sobre el link donde tengo el código malicioso, donde tengo el script con el cual voy a poder realizarle el ataque al usuario. Entonces yo tengo dos formas de hacerlo. Uno, mostrándole al usuario, como hacen algunos hackers, y es, jaja, te hackeé la cuenta o ingresaste a mi página y te robé tal dato. Y lo hacen digamos que en modo de aprendizaje o en modo de retos, pero sin causarle daño a nadie. Tanto así que puede pasar de que otras personas pueden utilizarlo, donde yo te envío un correo electrónico y al ejecutar ese script, ¿qué puedo hacer? Uno, dañarte la máquina, apagártela, cifrar la información que se tiene en espacio, como si fuera una especie de ransomware, donde cifro toda la información y ¿qué hago? Pido recompensa por entregar la información. Y ojo, que esas recompensas, muy importante,
A nivel gubernamental, a nivel internacional, la recomendación es no entregar recompensas ante posibles casos de robo de información o cifrado de la información. ¿Por qué? Porque uno, no hay garantía de que te vayan a entregar la información realmente. Si estamos hablando que es, por ejemplo, un hospital, se robaron la información de un hospital donde están la información de los pacientes, los medicamentos que tienen los pacientes, las enfermedades, que son información, eso es información sensible y crítica, porque está como, se pone en riesgo tanto la integridad de las personas como la vida de los mismos. Si hay un paciente, por ejemplo, que tienen que darle una enfermedad, tiene que darle, por ejemplo, un medicamento para tratamiento del corazón y llegan y les cambian el medicamento, por ejemplo, pierde la integridad de la información, les cambian el medicamento o ni siquiera pueden acceder a ver qué medicamentos tiene su usuario, tranquilamente, esas personas pueden morir. Entonces hay un tema muy delicado. ¿Y qué es lo que pasa cuando se paga la recompensa? Eso motiva a que a que se sigan presentando casos de robo y extorsión de información. Ese es el uno. El otro, entonces yo tengo otro sitio, en este caso es un correo electrónico. En este otro le envío, como el ejercicio anterior, le envío por medio de la URL, se la envío a una persona e ingresa a este sitio, ayúdame con esa encuesta, que puede ser a través del celular también. La persona ingresa, llena el formulario, cuando va llenando el formulario, da clic en el enlace, en la URL, mira que aquí está inmerso el código, y aquí la persona lo que hace es que ya se le está secuestrando, se le está robando la información y ella no se está dando cuenta. No sé si hay dudas hasta el momento de lo que hemos revisado. Observaciones, No, no, ahí vamos bien. excelente. Listo. El otro que es el persistente. La API almacena datos proporcionados por el usuario sin validar ni sanear, los que posteriormente son visualizados o utilizados por otro usuario o un administrador. Usualmente es considerado como de riesgo de nivel alto o crítico. ¿Por qué nivel alto o crítico y por qué aparece tanto y es de los que más se utilizan? O sea, si estamos hablando de que Cross-Site Scripting es de los más utilizados, pero el persistente, ya hoy en día es de los que también tiene mucha trascendencia. Entonces yo tengo, en ese caso, vamos a mirar un ejemplo acá, yo tengo entonces un script y ¿qué voy a hacer? Voy a mandar un mensaje, un alertamiento, y ese alertamiento va acompañado de un script. Posteriormente, ¿yo qué hago? Cuando la persona ingresa el formulario, inclusive no tiene que necesariamente hay que hacer un formulario donde él tenga que seleccionar. Yo puedo colocar un formulario y a la persona y ese formulario es selección, por ejemplo, seleccióneme tal información. Y de acuerdo a la selección de información, yo puedo meterme a una base de datos, como lo hicimos en el ejemplo anterior. No sé si tú estuviste en esa sesión donde robamos los datos de una cuenta. Entonces, ¿qué robamos? Por ejemplo, podemos robar y podemos visualizar el usuario, la contraseña, podemos ver la versión del servidor, qué tipo de base de datos está utilizando la persona, y con esos datos yo puedo también filtrarme en la página, inmiscuirme y robar cierta información o aprovechar las vulnerabilidades que esa tenga. Listo, entonces ¿yo qué hago? Almaceno la información que tengo, lo almaceno en un script o en un archivo como vimos el .txt y lo que hago es que posteriormente hago la lectura del mismo. Entonces, a nivel, también aquí hay una forma de visualizarlo. Entonces, el no persistente, de igual manera, un enlace, XSS, el usuario le llega, me envía una respuesta del servidor y el servidor le responde, pero yo ya me robó la información. Y en el otro, de igual manera, le envío la información al usuario, el usuario llena la información o ingresa información confidencial, lo almaceno y posteriormente ingreso a él. En ambos casos, el atacante malicioso inyecta código sobre algún campo de entrada de datos que ofrezca la página web, bien sea la típica cajita con el icono de la lupa, cuando yo lo voy a buscar en algún buscador, o un recuadro de espacio de participación en un foro o un formulario de recogida de datos. Entonces, también es muy importante, ve, ayúdame con esta encuesta, revisarlo. Créeme que por eso el tema de encuestas y de correos electrónicos son las principales fuentes de ataque. Listo. Hay otro también tipo de ataque no muy común, pero también los vamos a mencionar para conocerlo, y es el cross-site scripting basados en DOM. Entonces, son frameworks en JavaScript de aplicaciones de página única o APIs que incluyen datos dinámicamente, controlables por un atacante.
Idealmente, se debe evitar procesar datos controlables por el atacante en APIs no seguras. Entonces, primero, Pero, tú- qué pena. sí, ¿Usted qué presentación está compartiendo? No sé si seguimos en la misma o está presentando otra. estoy en la presentación verde, estoy en una página que dice XSS basados en DOM. No sé si está viendo esa No, misma página. veo reflejado o no persistente. Ah, listo. Ven, hagamos algo. Yo voy a dejar de compartir un momento y que vuelva a compartir la pantalla. Listo, estoy en esta. Voy a dejar de compartir un momentico, vuelvo y te comparto. Me cuenta si estás viendo la pantalla ahora sí. Sí, sí, ahora sí es diferente. Listo, está ampliada, ¿cierto? Eh, ¿Está empleada? No, normalita. Ah, listo. Bueno, entonces vamos a presentarla así normal. Listo. Entonces, a nivel de framework, ¿qué es un framework? Un framework son recetas, son lineamientos que yo ya tengo, entre comillas, acumulados o yo tengo preferiblemente automatizados, los cuales yo voy a utilizar para poder automatizar, disminuir los tiempos de ataque o hacer un ataque más preciso de acuerdo a la intención que yo tenga. Entonces, primero que me dicen, si yo voy a conectarme a una API, normalmente quien desarrolla la API es que se encarga de la seguridad de la misma. Es decir, si a ti te contrata hoy en día, por ejemplo, una empresa y te dice, ve, una empresa de videojuegos, yo necesito una API con el fin de que cuando se conecten otras empresas, ellos puedan ver, por ejemplo, tener acceso a un canal de soporte donde ellos ingresen y realicen una activación. O, por ejemplo, de que cuando estén jugando y cada vez que hagan un gol, vaya y llame una función por medio de la API, llame una función en donde esa función sea, por ejemplo, mostrar una jugada, mostrar un baile, por ejemplo, de algún jugador, y lo voy a hacer a nivel de desarrollo de APIs, o voy a hacer una consulta de información. Si yo soy el desarrollador de la API, yo me encargo de la configuración, es decir, yo determino, venga, para poder conectar o consumir esa API, esta API debe ser consumida, por ejemplo, con una API Key Secret, un JWT, un OAuth, JWE también. Entonces, yo defino el esquema de autenticación. También, obviamente, basado en el tipo de información. Si es información pública, pues no necesito establecerle un código o establecerle unas contraseñas, unas credenciales para el consumo, un nivel de seguridad alto para consumirla, pero sí necesito garantizar la integridad de la información para que no me la modifique. Entonces, uno, siempre hay una responsabilidad de parte de quién, del desarrollador. Siempre hay una responsabilidad. Este es el encargado de validar que su página esté bien. Ahí lo importante, lo que hablamos en el seminario. Nosotros cuando estamos haciendo desarrollos, tenemos dos tipos de pruebas de seguridad. Las pruebas de, digamos, de hacking ético, que son donde yo le hago una prueba de hacking ético normal a la plataforma, que puede ser al principio, puede ser en la mitad de la ejecución del proyecto o al final. Obviamente, ¿qué es lo que pasa con el final cuando se realiza? Si yo realizo el paso, las pruebas de seguridad al final y tengo hallazgos, ojo, tengo el paso a producción muy cerca. Realmente voy a ser capaz de cerrar todas las fechas de seguridad o las vulnerabilidades o hallazgos en ese momento para poder hacer el paso a producción. Lo recomendable, ¿cuál es? Hacking continuo, donde yo cada vez que ingreso una línea de código, esa línea se analiza. Y ese análisis puede ser tranquilamente como venga, no estás configurando las cabeceras de seguridad del sitio o estás dejando documentado en el código, por ejemplo, las credenciales de administrador o las credenciales con que hiciste la configuración de la base de datos. Muy importante el saneamiento. Y por otra parte, en este caso, la parte de los usuarios sigue siendo muy importante también. Si los usuarios no identifican el sitio de confianza o no validan el sitio de confianza, tranquilamente los van a vulnerar. Listo. Los ataques de cross-site scripting incluyen el robo de la sesión, como lo vimos, apropiación de la cuenta, evasión de autenticación de múltiples pasos. Este es muy importante. Normalmente, por ejemplo, no sé si tú tengas PlayStation, es un ejemplo, pero por ejemplo, para PlayStation tú tienes dos formas de hacer autenticación. La una es usuario y contraseña normal con tu correo electrónico, o la otra es un segundo factor de autenticación que se llama múltiples pasos. En ese factor de autenticación puede funcionar vía mensaje de texto, llamada telefónica, vía correo electrónico también, o por medio de un push
Un push es una notificación que te envía una aplicación y te dice, ve, alguien está tratando de ingresar a tu cuenta. ¿Apruebas el inicio de sesión? Yo apruebo. Y se permite el acceso. Entonces, es muy importante porque yo tranquilamente, si tengo esta configuración y ese segundo factor de autenticación no está bien configurado, es decir, permite el secuestro, por ejemplo, de un OTP. Un OTP es un número de 6 caracteres, por ejemplo, que yo envío o como se determine por la empresa, te puedo robar la sesión tranquilamente. Entonces, es muy importante también esta parte de elevación de autenticación. Reemplazo de nodos DOM, como lo vimos ahorita. Nodos de conexión, donde yo utilizo un framework y me robo los datos también. Inclusión de troyanos de autenticación. Yo te mando un formulario o un front de autenticación y lo que se estoy mandando es un troyano donde voy a meterme a la máquina o donde voy a robar los documentos los números de la sesión o los datos de sesión. Ataques contra el navegador. En ese ataque contra el navegador, ¿qué incluye? Y es aprovechar las vulnerabilidades de un navegador web para también que hacer un ataque al usuario. Entonces, hoy en día los navegadores web, estoy hablando de Mozilla, o Firefox, estoy hablando de Google Chrome, tengo entendido que es también funciona igual, y hay otros, Opera también lo tienen. Ellos hoy en día ya en su desarrollo o implementación también tienen ciertos protocolos, ciertos procedimientos para evitar ese tipo de ataques de inyección de SQL. O sea, para no facilitar los ataques, la materialización de los ataques. Otro también es la descarga de software malicioso. ¿Cuántas veces no nos metemos a páginas web y descargamos páginas que son de páginas que son free, descargamos contenido, descargamos, por ejemplo, un activador? O, por ejemplo, lo que se hacía antes. Yo creo que todos lo hicimos y a nivel académico lo hicimos también para aprender y todo. Por ejemplo, instalar Windows. Instalamos Windows XP, Windows 7 y cuando, por allá tienes un crack para un archivo que es el crack para poder, valga la redundancia, craquear la licencia y poder activar el sistema operativo. Nos llegaba y siempre le daba doble clic, pero para poder hacer eso, ¿qué tenía que hacer? Desactivar el antivirus. ¿Qué pasa con el antivirus? Al detectar que tienes archivos ejecutables y esos archivos ejecutables pueden contener contenido malicioso, te inactivan o te mandan a cuarentena o te eliminan directamente el documento. El documento que o el archivo, que sería en este caso el archivo, el crack o el keylogger, como se pueda mencionar también. Se conocen de las dos maneras. Y hay otros modos de ataque también. Hoy existen herramientas automatizadas que permiten detectar y explotar las 3 formas de cross-site scripting y también se encuentran disponibles kits de explotación gratuitos. Tal como lo vimos, VWAP, que es la herramienta de explotación que fue diseñada para hacer explotación, hay otras también que nos permiten hacer esas pruebas, de validar cómo es el tipo de ataque y cómo se materializa. Preguntas hasta el momento, vamos bien, estoy hablando muy rápido. A veces se me vuela la velocidad y no me doy ni cuenta. Esas herramientas, me repiten nuevo, esas herramientas, ¿cuáles son las que uno puede utilizar para esas cosas? Claro que sí. Nosotros tenemos una que es VWAP. No sé si recuerdas. No, no, eso no. Y si vemos por acá, VWAP, una de ellas es VWAP. Vamos a ver que me ingrese por acá. VWAP es esta herramienta. Pero ahí no estás compartiendo la pantalla. Qué pena. Te comparto la pantalla full. Mejor. Listo, ahí te voy a compartir toda mi pantalla. Listo, entonces, este es VWAP. Ah, sí, sí, VWAP, sí, ya me acordé. exactamente. Entonces, a nivel de información muy importante, de pronto cuando la puedes cacharrear, obviamente para poder habilitarla hay que hacer una configuración previa, pero es sencillo de hacer. Y tú te metes a Google o a YouTube, habilitar o configurar VWAP y te va a aparecer fácilmente cómo realizarlo. Aparte que es muy útil también. Entonces, OWASP como tal también tiene una metodología para hacerlo, donde yo tengo, de acuerdo a las vulnerabilidades, tengo unos esquemas para qué. Bueno, aparte de las conferencias que dan, por ejemplo, en este caso, yo también me puedo meter aquí, yo puedo ver proyectos del tótem de OWASP, por ejemplo. Y también si quiero hacer materialización o iniciar nuevos proyectos, también lo puedo hacer. Hay personas que llegan y cacharrean en esa página también.
Entonces, por ejemplo, a nivel de OWASP, como te mencionaba, ya hay una nueva versión, es la más reciente, la 2021. Vamos a ver en cuanto a las vulnerabilidades, por ejemplo, mira que me aparece, pero que haces control, criptografía a nivel de errores de criptográficos, inyección, mira que se sigue manteniendo la inyección de código, aquí está, ingresos inseguros, diseños inseguros. ¿Por qué ingresaron este diseños inseguros en la nueva versión del top 10 de OWASP? ¿Qué es lo que pasa? Eh, Hablamos de que se presentaba de que digamos, la brecha más débil de la cadena a nivel de ciberseguridad son las personas, pero también va muy de la mano de si el diseño o la implementación es insegura. Entonces, ante una implementación que sea más segura, puede que yo digamos que yo no, también digamos que no va muy relacionado, pero si yo estoy minimizando desde mi código, desde la implementación o el diseño, la materialización de los ataques, eso ayuda. Por ejemplo, a nivel de diseño, yo soy el diseñador de una plataforma y yo para que el desarrollador pueda hacer la implementación, yo como diseñador le voy a decir, venga, usted por ejemplo en nube, para poder exponer una aplicación, usted va a exponerlo por medio de un CloudFront, que es un componente de AWS. Y antes del CloudFront, yo le voy a colocar un firewall, o por ejemplo, le voy a colocar un Nateo, para que en caso de que la publicación la publicación o la exposición de la página web sea pública, digamos, mitigue la opción de material de exposición. Voy a exponerle, por ejemplo, un CloudTrail, que es otro componente también, donde yo ese componente lo que hago es que voy a hacer un análisis de qué, de la trazabilidad, donde yo miro qué hace el usuario con bajos privilegios y también puedo visualizar qué es lo que hace el usuario con altos privilegios y me queda track de todas las acciones que éste realiza. Entonces son cosas muy importantes a nivel de diseño. También, otro que apareció en el nuevo top 10, la integridad de los desarrollos de software. Y estamos hablando que también tenemos acá otro tipo de ataque también de inyección. Server-side request forgery. Listo. La misma página de VWAP, aquí me está dando ingresar. Pero cuando yo meto aquí en blog me aparece información también. Eso está en inglés, pero puedo traducirlo. No es muy exacto, pero me sirve también. Entonces, cuando yo entro acá, por ejemplo, ¿qué es VWAP? Así como me muestra. ¿Y qué es lo importante de VWAP? Entonces, está siempre disponible. Y algo muy importante por acá. Es una plataforma que cumple con el top 10, o sea, está alineado con el top 10 de OWASP, digamos que en las versiones viejitas, y tiene todas y otras vulnerabilidades que se pueden materializar o se pueden estudiar o tener casos de uso aquí dentro de la misma plataforma. Entonces, a nivel de inyección de SQL, sus formas de ataque de inyección de SQL, inclusive a nivel de correo electrónico también, inyección de comandos, cosas de scripting, falsificación de solicitudes entre sitios web, vulnerabilidades de hallas. Vamos a mirar un ejemplo, no práctico, pero sí teórico, que nos va a servir para entenderlo muy bueno. Ese es de algo que me sucedió en algún trabajo que tuve por ahí. No se materializó, pero sí, tuvimos ese riesgo. Entonces, la idea es utilizarlo, que puedan utilizar OWASP. Hay otros, como te menciono también, donde pueden practicar, pero OWASP es de lo más hoy en día utilizados por los proveedores. Aparte también, mira, no tiene sitio web, no tiene certificado digital, pero basado en las mismas vulnerabilidades que tiene. No sé si hay preguntas. ¿Vamos bien? Ahora sí, vamos, no, vamos bien. Listo, excelente. Bueno, entonces, el impacto de cross-site scripting es moderado. Cuando hablamos a nivel de riesgos, no sé si recuerdas la vez pasada que vimos por acá un muñequito de riesgos que me encantó. De hecho, por eso lo llevé al espacio. Creo que está por acá. Este. De acuerdo al nivel de riesgo que yo tengo y de materialización, claro, del riesgo, así mismo deben de ser mis controles y la severidad de los mismos también. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo tengo acá el sitio web donde yo estoy mostrando la configuración, donde yo estoy realizando la implementación de mis desarrollos. ¿Yo qué voy a hacer entonces? De acuerdo a lo que yo tengo entonces, uno, evitar que se ejecuten sentencias de comandos en el navegador de la víctima. Eso es lo primero.
tengo que controlar, aunque es muy complicado también, porque obviamente si la persona tiene el acceso al sitio, lo puede utilizar para robar credenciales. Lo que yo puedo hacer, por ejemplo, en vez de enviarle contenidos largos, yo puedo mandarle un nombre puntual. Ingrese a ese sitio web y que esté la URL embebida. ¿Qué es lo que pasa? También los atacantes informáticos lo utilizan. Pero yo qué puedo hacer cuando la persona, por ejemplo, si es redirecciona a otro sitio, lo que tengo que hacer es, uno, educar a mis usuarios. Recuerde siempre, inclusive, hay empresas que creen que porque el usuario no es interno, no tienen necesidad de, de promover esa cultura a nivel de ciberseguridad. Se debe promover tanto a usuarios internos como externos también. Porque ¿qué es lo que pasa? Hay un riesgo si llega, por ejemplo, si yo le mando un correo o si alguien falsifica, por ejemplo, mi dominio, y yo soy, por ejemplo, Floristería JM, y Floristería JM le envía a todos sus clientes un correo, por ejemplo, de fin de año. ¿Qué pasa entonces si ese correo electrónico es suplantado y es enviado a los correos de esa multinacional, Floristería JM, y les llega el correo y los usuarios ingresan y se les roban, por ejemplo, sus datos, o se les, por ejemplo, les pueden instalar un gusano en su máquina, donde tranquilamente les pueden robar la información, les pueden cambiar la extensión a los archivos, como no sé si en algún momento te tocó vivirlo, cuando uno llega a un café internet, metió una memoria USB y los archivos inmediatamente te cambiaba toda la extensión y te lo metías en una máquina, a un computador, y también te cambiaba la extensión de todos los archivos. Eso pasó mucho. Yo no sé si todavía se realiza o si todavía es válido, pero pasó bastante. Por ejemplo, también lo vimos en su momento. Hay una página llamada Virus Total. No sé si la conoces, Virus Total. No, no, no. Listo. Te voy a mostrar por acá. Virus Total es una página que se utiliza, de hecho, a nivel por muchos desarrolladores, porque tiene unas ventajas muy grandes. Entonces, uno, yo puedo hacer, aparte de que cuando yo voy a hacer un análisis de un archivo, vamos a hacer un ejemplo, choose file, yo voy a tomar un ejemplo, un archivo X, descarga, voy a tomar este archivo, abrir, que contiene una información de Python. ¿Qué hace Virus Total? Virus Total es una asociación o es una página en la que están utilizándose varios antivirus y cada uno de esos antivirus hace un análisis del archivo. Entonces, ¿qué pasa? Algunos antivirus te van a poder hacer el análisis, como en este caso no te lo van a hacer algunos. Cada antivirus tiene su base de datos de virus, por decirlo así, lo mantienen unos actualizados y otros no tan actualizadas. Pero lo importante, ¿cuál es? Que yo pueda pasarlo por diferentes antivirus y probarlo. ¿Cuál es lo importante a nivel de desarrollo? A nivel de desarrollo, la plataforma me ofrece la posibilidad, a ver si lo encuentro por acá, esta, a nivel de herramientas, donde yo, si soy un desarrollador, yo puedo ocultar este mensaje. Yo puedo consumir una API que ellos tienen y por medio de esa API, al consumirla, yo puedo, por ejemplo, establecer, listo, yo tengo un servidor que está on-premise, es decir, lo tengo en un centro de datos. Y yo voy a recibir unos archivos de mis clientes. Archivos como cuáles. Por ejemplo, que ellos me van a enviar un documento firmado, un contrato firmado, me lo van a enviar por correo electrónico. ¿Cuál es lo mejor para realizarse? Obviamente sabiendo que hay un tema de capacidades también y de acuerdo al tipo de información, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo conocer el consumo de esta API y en el momento en que yo detecte que el archivo llegó a mi bandeja de entrada o que van a cargar el archivo, pasarlos por virus total. Al momento de pasarlos por virus total, lo que voy a hacer es hacer un escaneo del archivo y validar si está saneado o si es un archivo malicioso también. Entonces, son importantes estas páginas, así como ustedes los desarrolladores que los puedan utilizar. No sé si las conocías. Listo. ¿Cómo prevenir los ataques de cross-site scripting? Entonces, nunca te confíes de datos que vienen de usuarios o cualquier otra fuente externa. Lo que mencionamos, un correo electrónico. Y mira que nunca en mayúscula. Entonces te envían un correo electrónico y si tú no tienes, no es alguien de confianza, al spam, correo no deseado. A veces le llegan a uno correos electrónicos por ejemplo, de páginas de como registraduría.
te llegan, por ejemplo, supuestamente mensajes como de Microsoft, no sé si te han llegado mucho, tuvieron un tiempo que me llegaron bastante, y te decían que tu cuenta de Hotmail o de Outlook iba a expirar. Cuando uno veía el destinatario, sí, claro, decía Microsoft, pero por allá cuando uno veía los nombres, ya uno decía, "Eh, este dominio o este correo electrónico no es de Microsoft, dudar". Como dicen por ahí, el conocimiento, el conocimiento genera, a ver si me recuerdo la frase, el conocimiento genera intranquilidad, por ahí va la frase. ¿Qué quiere decir? Entre más yo sé cuáles son mis vectores de ataque, más me tengo que preocupar para evitar que se materialicen o que se me metan por ahí, es la idea. Dado que los ataques de cross-site scripting ocurren debido a inyecciones de código, es necesario que se manejen adecuadamente las entradas de información que la aplicación utilizará. Es decir, si tenemos un formulario y yo voy a recibir la información de parte de los usuarios, lo primero que yo tengo que hacer es, porque uno, el ataque es hacia los usuarios normalmente, pero yo también puedo atacar el servidor para poder filtrarme. Entonces, ¿qué tiene que hacer desde el servidor? Filtrar toda la información que llega o sanearla. Por ejemplo, si yo sé que voy a recibir números y veo letras, lo que puedo hacer es cambiar un carácter. Por ejemplo, en el código, en caso de yo recibir información y esa información es letras, por ejemplo, y reciba un número, un carácter especial, ese carácter especial conviértamelo, por ejemplo, en un espacio. ¿Para qué? Para que no pueda ser leído a nivel de código, no pueda ejecutarse y no se materialice. Son metodologías que se utilizan. Es importante que todos los parámetros de entrada sean correctamente válidos y filtrados de acuerdo a distintos criterios. El tratamiento de estos datos puede ser: uno, filtrar, y es donde lo que acabo de mencionar. Yo voy a filtrar en base a patrones o expresiones regulares, determinar qué tipo de datos acepta el sistema y cuáles no. Filtro. Escapar o escape, como lo llaman también algunas personas. Escapar es aceptar todo tipo de datos, pero escapándolos correctamente. Es decir, yo te recibo de la información que tú me envías, pero solamente voy a tomar los datos que yo considero que son realmente válidos para que tú puedas trabajar en mi página web. Sanear, aceptar todo tipo de datos, pero eliminando el contenido inapropiado también. Transformar, aceptar todo tipo de datos, pero transformándolos a un tipo de datos aceptados. Más al detalle aquí y cómo se pueden realizar, por ejemplo. Método de filtrado. Entonces yo tengo un script que es un alertamiento que genero, donde cuando la persona va a ingresar y la persona le va a enviar, yo le voy a mostrar, por ejemplo, le voy a mostrar aquí una notificación. ¿Qué es lo que pasa? Yo puedo a nivel del filtrado, yo voy a decir, venga, si usted va a realizar una información, si la persona va a hacer tal procedimiento y va a mostrarle, por ejemplo, un pop-up o le va a mostrar un alertamiento, muéstrele un mensaje que ese es un string inválido. ¿Por qué? El string inválido, la ejecución del código, que no son datos que yo deseo recibir. Escapado. Tengo el script acá también, de igual manera arriba. ¿Y yo qué voy a hacer? Yo voy a recibir información, pero la voy a montar solamente a nivel de texto. Muestro el texto y ya, pero no voy a permitir que se ejecute. Saneado. Entonces yo voy a recibir acá, ¿yo qué hago? Yo del código solamente voy a mostrar la alerta o muestro el texto de la alerta que está aquí incrustado en el script, pero no permito la ejecución del archivo, del script que me ingresen en la plataforma. Y a nivel de transformación, también, yo tengo, mira, en este caso, yo tengo aquí script, alert 1, script, y yo qué voy a hacer, yo voy a hacer un cambio, donde al tener caracteres especiales, por ejemplo, el menor que, lo voy a hacer un cambio. Si yo tengo script queda acá también, entonces yo digo, venga, si tengo un menor que, colóquele una ampersand, lt, de igual manera una ampersand, gt, por ejemplo, alert, ¿y qué pasa? Esto no se ejecuta. Así estoy haciendo un saneamiento o un filtrado de los datos que van a ingresar a mi plataforma. A nivel de validación de datos de sanitización también, tengo teléfono. Son los datos que voy a recibir en mi servidor. Entonces, yo tengo que recibir un teléfono y me ingresan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A nivel de los datos que yo voy a recibir, entonces tengo teléfono, entonces yo tengo aquí el pre replace, entonces yo qué tengo, si voy a recibir los caracteres,
por ejemplo, caracteres especiales como el divisor, las llaves, voy a recibir también la comilla acá arriba. ¿Yo qué hago? Lo voy a, por ejemplo, a cambiar por otro dato. Puede ser, como te mencionaba ahorita, por un espacio en blanco. Y finalmente le digo, teléfono es un formato válido si yo realizo el cambio. Ahora todo depende de cómo yo lo quiera recibir la información. No sé si hay dudas hasta el momento. ¿Estamos bien? ¿Alguna Bueno, observación profe, que tengas también? el robo de esas credenciales, de esas sesiones, ¿qué se hacen con las sesiones o cuál es el objetivo de robar todo ese material? Claro que sí. Digamos que tú te metes, a ver, yo me meto por acá, VWAP. Vamos a hacer un ejemplo. Yo me meto aquí, ingreso book, ¿y yo qué hago? Yo ya me logué en la página. Si yo voy a hacer un ataque de SQL, por ejemplo, get search, lo vamos a hacer ese otro, get select. Ese acá. Mira que a diferencia del otro donde yo tenía la forma de llegar y buscar las películas y hacer la validación en los datos, ¿yo qué hago? Yo te voy a mostrar a ti, por ejemplo, aquí el listado. Tú llegas, seleccionas, let's go, y te va mostrando aquí la información. Una base de datos normalita. ¿Qué pasa entonces? Si en esa información, yo como logro, como el ejercicio anterior, yo logro, a medida que ingrese la información acá y como está en Get, yo me meto acá a través del navegador e inicio a hacer la exploración también para adivinar el usuario y contraseña. Si yo me adivino tu usuario y contraseña, te lo puedo cambiar. Uno por ese lado. A nivel de cookie de sesión o del robo de la sesión, cuando una persona se conecta, yo lo que voy a haciendo, a ver, no te explico el tema de autenticación. Metámonos aquí. A nivel de autenticación, yo tengo lo siguiente. Sigamos con este ejemplo que me sirve. Mencionamos que es una página web donde tú ingresas usuario y contraseña. Listo. Entonces, cuando tú ingresas un usuario y contraseña a nivel de autenticación y autorización, yo voy a manejar cookies, donde yo tengo un token de sesión. Entonces, yo en ese token de sesión, ¿yo qué estoy haciendo? Te estoy diciendo, si el usuario, es decir, estos datos que vienen acá, usuario y contraseña, hacemos la empresa contraseña, y corresponden al usuario Víctor. ¿Qué pasa entonces cuando Víctor se conecta? Ah, sí, señor. Venga, sí, usted es realmente quien dice ser. Y al momento de que usted se conectó a la página, yo te voy a dar un tiempo de vida del token. ¿Cómo así tiempo de vida del token? Mientras tú tengas abierto ese navegador va a tener una vigencia, por ejemplo, de 10 minutos cuando tú llegas y lo cierras. El navegador no por completo, tú cierras la pestaña. Entonces yo te voy a mantener a ti, cuando tú llegas y presionas la X acá arribita, para cerrar la página, esta pestaña se cierra, pero el navegador sigue estando abierto. Yo te voy a mantener a ti, de acuerdo a la configuración, te voy a mantener 10 minutos de la sesión abierta. ¿Qué quiere decir? Que si durante esos 10 minutos, tú llegas nuevamente, te conectas y le das yahoo.com.co, tu sesión todavía se mantiene abierta o se mantiene disponible para que tú puedas ingresar. Es decir, no tienes que ingresar nuevamente tu usuario y contraseña. Muchas veces esta, por ejemplo, se presenta a nivel funcional, donde el usuario dice, venga, es que, hermano, me estás colocando a ingresar muchas veces el usuario y contraseña y eso es pérdida de tiempo. A nivel de seguridad, ¿qué se recomienda? Dependiendo del tipo de aplicación, si son aplicaciones críticas, máximo 7 minutos. Entre 5 y 7 minutos.
donde tranquilamente la persona ingresa el usuario y contraseña. Y si no se detecta actividad, porque también tiene que ver eso, si yo no detecto actividad por parte del usuario, bloquee la sesión. ¿Y cómo lo puedo hacer? Vamos a mirar entonces cómo lo prevenimos. Entonces, yo tengo una base de datos, la cual tengo almacenada, por ejemplo, en un bucket S3. Son ejercicios prácticos, realmente, y pasan. Vamos a mirar cómo lo vamos a mitigar. Pues me voy a copiar, ahora sí. Entonces, yo me meto a una base de datos y lo que tengo es lo siguiente. Este es mi bucket S3. No sé si tienes conocimiento de qué es un bucket S3 o te explico. No, no sé qué es. Listo, te cuento. Bucket S3 es un repositorio de almacenamiento en cloud, en este caso del proveedor Amazon o AWS. Entonces, aquí es un repositorio donde yo puedo almacenar objetos, cualquier tipo de información, inclusive información de bases de datos la puedo almacenar aquí. Y tengo varios procedimientos, por ejemplo, para almacenarlos. Puedo hacerlo, por ejemplo, por el front de AWS o a nivel de clip, por ejemplo, que es por por comandos. Entonces puedo ingresar y puedo almacenar información ahí y puedo respaldarla. ¿Qué pasa entonces? Yo tengo aquí una base de datos y tengo una base de datos que es esta y esa base de datos la voy a almacenar en mi bucket. ¿Qué pasa en esa base de datos? A medida que una persona va ingresándome información, en este caso, por ejemplo, los tokens, yo esos tokens, ¿qué puedo hacer? Yo puedo ir almacenando los tokens. ¿Cómo así que almacenándolos? Yo voy a armar una base de datos en donde cada vez que una persona se autentica, yo voy guardando aquí los tokens. Es un ejemplo de mitigación. Entonces yo guardo aquí el token de sesión y ojo, yo tengo que validar que ese token realmente está vigente, de acuerdo al código. Entonces, llega Víctor, se autentica en la portal, pero Víctor pasan 10 minutos y llegamos al minuto 15, Víctor no se ha vuelto a autenticar. ¿Qué tiene que hacer la base de datos? ¿Qué tiene que hacer la aplicación? Venga, valide. Ojo, este token, de acuerdo a la aplicación, se mató el tiempo del token o se suspendió o se terminó el tiempo de vida útil del token. Sí, yo maté el token acá. ¿Qué voy a hacer en la validación? Venga, guardo ese último estado del token, lo voy a actualizar acá, donde digo, venga, este token que tenía una vigencia de 10 minutos ya se encuentra expirado, es decir, ya no sirve. Cuando yo digo que el token ya no sirve, así, cuando digo que el token ya no sirve, en algún momento, si llegan a robarme el token de sesión de mi página web, como yo hago la validación y alguien está tratando de acceder con ese token, ¿qué pasa? Venga un momentico, ese token ya expiró, no te dejo ingresar. Esa es una de las formas, por ejemplo, que se pueden utilizar para evitar ataques de robos, por ejemplo, de tokens o de duplicidad de los tokens que se pueda meter en una página web y robarte las credenciales. Son una forma de mitigar. No sé si es claro ese ejemplo. Sí, sí, profe. Listo, perfecto. Entonces son de las formas en que se puede robar y puedo evitar también que se materialicen mis ataques dentro de mi plataforma. Ahora, ataques puntuales que se pueden presentar. Yo soy un ejemplo. Yo tengo una página web o tengo unos usuarios de una alcaldía X, los cuales hacen por medio de VPN a la red corporativa. ¿Yo qué voy a hacer entonces? Sí, yo tengo una forma, ahí tú sabes que a nivel de páginas web, cuando yo hablo de una URL, a ver si me lo voy a copiar. Listo, ahora sí. Cuando yo tengo una URL, ¿a qué hago de referencia? URL, entonces coloco un dominio, pero ese dominio por debajo lleva ¿qué? Una IP, una dirección IP e inclusive pues llama un puerto. Todo depende de cómo se ha desarrollado y el objetivo de la página web. ¿Qué pasa entonces? Cuando los usuarios se conectan a la página web, a la VPN, perdón, ¿yo qué hago? Yo voy a redireccionarlo. Entonces yo digo, venga, ¿sabe qué?
La VPN que se llama municipio X, no vamos a llamar a ningún municipio, municipio X, y que tiene por debajo su IP, como mencionábamos. Si yo soy un administrador, yo soy un atacante informático, y recordemos el principio, el atacante informático puede ser interno, puede ser externo. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo puedo hacer tranquilamente un redireccionamiento del sitio, que también es un ataque de inyección de SQL. Entonces, yo voy a hacerte a ti como usuario que estás en ese punto de la conexión, te tengo el usuario por acá, me gusta pintarlo así, el usuario, un muñequito con una cabecita aquí. Entonces, ese usuario llega y se necesita conectar a la VPN. Entonces llega, viene, se conecta acá al sitio de confianza, entre comillas, pero lo que pasa es que el usuario no está haciendo la validación, uno, de la URL. Si yo puedo manipular la URL del municipio donde yo coloco Mupio, por ejemplo, municipio, vamos a colocarle, por ejemplo, municipio, por ejemplo, presidencia de Tangamandapio, es un ejemplo. Mandaron una imagen ahorita que me recuerdo el nombre. Tangamandapio.com o caldas.com, es un ejemplo. ¿Qué pasa si yo le cambio el caldas.gov.com o .co y le coloco caldas.com.co? ¿Qué pasa? A nivel del sitio se presenta lo siguiente. Uno, van a aparecer unos alertas donde dice que el sitio no es seguro o no es de confianza. Sitio no es de confianza. Pero ¿qué es lo que pasa? Se ha presentado muchas veces que los sitios no realizan la actualización de qué? De su certificado digital, que es importante. Es donde uno se mete cuando, uy, venga, esto sí es de confianza. Ah, no se da cuenta. Ve, no tuvieron en cuenta el certificado digital. Se lo dejaron vencer. Como el certificado digital, que es el que me permite validar si la página es una de las cosas que me permite validar la verificación de la página o la vericidad de la página. Entonces, yo no puedo validar si realmente es de confianza o no. Y nuevamente que le va a aparecer un mensaje en la parte de abajo o en avanzados. Le dice, si desea continuar, dé clic en continuar. Y la persona al continuar, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy mandando a un sitio o a una URL que es parecida a esa, pero que realmente es diferente. Mira que cambien algo. Y también, si yo le cambio la IP, porque por ejemplo puede que no se coloquen bajo el dominio, no se conecten bajo el dominio, pero sí sobre la IP. Y si yo le cambio la IP a la persona y le digo, ya no te conectes por medio de la IP que termina en la 10.0.0.1, sino por la 10.0.0.2. La persona que va a ingresar a este sitio, pero yo lo voy a también a redireccionar. Cuando yo lo redirecciono y le estoy mostrando los colores institucionales, le muestro todo, pero el certificado es diferente, la letra es diferente, la presentación cambia en ciertos parámetros muy minuciosos que inclusive las personas no se ven o no están en vista del ojo humano. La persona que va a hacer, cuando se conecta, le robó la sesión. Entonces la persona viene y se conecta acá y claro, maestro, usted se conectó a esta, se va a conectar a esta IP, pero yo por debajo, porque te cambié la IP, te voy a redireccionar a un sitio que es muy parecido al que tú utilizas, el cual también tendrá, por ejemplo, un front, y tú que llegas, te conectas como si nada, ingresas tus datos porque estás pensando que si es tu sitio de confianza, pues cuando tú le des enviar, yo tranquilamente te puedo, uno, redireccionar a que al sitio que sí corresponde y aquí ya me robé los datos y aquí es donde volvemos y caemos en el cross-site scripting. Mira que todo está enlazado. O, ¿qué hago? Te puedo mostrar, por ejemplo, una notificación en otro sitio donde te diga, sitio no es válido o me robé tus credenciales. Son cosas que pueden pasar. Entonces, aquí como mitigamos, por ejemplo, si tú tienes un servicio tercerizado donde un tercero, por ejemplo, donde alguien
inclusive interno, es el encargado de colocar aquí que la URL, los cambios que se produzcan, y a nivel de la dirección IP y los puertos, pues yo qué hago, yo le coloco una trazabilidad, donde este usuario le voy a colocar aquí un monitoreo, le coloco un monitoreo donde la persona que voy a estar haciendo, monitoreando los pasos que él haga. Entonces, este se conecta y yo me voy a parar aquí. Y es, listo, este, por ejemplo, llegó, cambió la IP, listo, lo hago acá. Lo voy a meter acá y como los cambios que él incluyó. Obviamente estamos hablando de información confidencial. Si él realizó el cambio de la URL o el dominio, también voy a dejar un registro. Aparte de eso, ¿qué me sirve también? Entonces, cuando yo tengo estos datos almacenados o tengo esta validación, yo puedo decir, venga, es que tranquilamente pudo haber sido en un usuario interno o externo, pero cuando cambian la IP, en trazabilidad, ¿yo qué puedo hacer? Generar alertamientos. Vamos a ver si encuentro un iconito que me representa alertamientos. Por ejemplo, por acá creo que está una carta. De hecho, hoy en día AWS lo tiene. Te generan los alertamientos de esa manera. Bueno, no lo tengo por acá. No la visualizo. Vamos a colocar que esta es una alerta. Alerta. Entonces, cuando la persona llegue y se conecte, como lo tengo monitoreado, las acciones que él va a realizar, estoy escuchando este canal, yo, ojo, envío notificación, que sea MSM, MSN, creo que es mensaje de texto, SMS creo que es, email o llamada. Donde yo tengo un equipo tranquilamente que está haciendo un escaneo y detectó, hey, pilas, que esta persona realizó el cambio de la IP y no se ha autorizado, porque yo también que requiero, como son procesos críticos, que requiero aquí una mesa de cambios, que son control, ese es un control también, mesa de cambios. Mesa de cambios, no sé si tú sabes qué es mesa de cambios. No, no. Listo, una mesa de cambios son pasos a producción programados, donde antes de que diga, venga, yo necesito hacer una implementación de un código, sí, venga, señor, siéntese, sale el tema de la mesa de cambios. La mesa de cambios que va a analizar cuándo se va a realizar, qué se va a realizar y el impacto. Y ese impacto también, qué consecuencias trae. Si puede generar indisponibilidad de servicio, puede generar latencia también, o que se pierda la confidencialidad o la integridad de la información. Y de acuerdo a que esa mesa de crisis o esa mesa de cambios, perdón, esa mesa de cambios te va a decir, sí, señor, ¿sabe qué? Yo la apruebo, hágale, pasa a producción. O te dirá, un momentico, venga maestro, corríjame acá la aplicación o corríjame las modificaciones que usted está realizando porque así no pasa a producción. Son de los dos casos que se pueden presentar. Entonces es muy importante tener esos controles así como a la mano cuando te puede pasar a ti en tu desarrollo. Espero que en algún ya sea para una empresa o particularmente te puede pasar. Y a cualquier estudiante le puede pasar eso. Que pueden tener ese tipo de escenario y si no lo tienen bien configurado, si no tienen monitoreando esos usuarios con altos privilegios o con procesos críticos, pueden pasar eso, cosas como esta. No sé si hay preguntas. No, no, ahí vamos bien, profe. Excelente. Listo. Porfa, te voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a mirar otra cosa. De lo que vimos de la semana pasada, tú estuviste desconectado el martes, ¿cierto? Solamente. O el miércoles también. Solo el martes. Listo. De lo que vimos el martes, ¿te quedó alguna duda? Algo que de pronto quieras que revisemos de ese momento. No, no, no. Listo. Entonces, algo que mencionábamos de la semana pasada era que yo me podría robar
las credenciales de una persona, basado que en el formulario que vimos la semana pasada. Ya vimos que a nivel de, voy a ingresar aquí a igual nuevamente, en este caso que Bueno, es, no estás compartiendo. así que pena. Ahí lo estoy compartiendo, ¿cierto? Sí, ahora sí. Tramas de batería también. Listo, entonces, inicialmente hablamos de un formulario donde yo accedía o ingresaba los datos. En este caso, por ejemplo, no es un formulario donde yo ingreso los datos, donde yo tengo opción, yo tengo una selección. Yo llego, selecciono acá y le doy buscar. ¿Qué pasa y cuál es la diferencia entonces de la versión que teníamos anteriormente y de esta? Entonces, yo me meto, por ejemplo, en la anterior, de acuerdo ya a lo que vimos, yo voy a, por ejemplo, utilizar ese código. Yo te voy a explicar de qué se trata. Ya que está muy relacionado con lo que tengo aquí. Solamente voy a hacer unos cambios. Vamos a quitar este de aquí. Entonces, aquí se relaciona. Entonces, yo tengo localhost 8080, que es lo mismo que viene acá, SQLI 2.php, signo de interrogación y movie. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a hacer unas validaciones de qué? De posición, por ejemplo, de acuerdo a cada uno de esos caracteres, usar filas o columnas, y yo voy a validar si esa base de datos me está mostrando solamente la información que yo deseo ver como usuario, pero internamente la base de datos puede que tenga más posiciones donde que se guarden los datos, por ejemplo, de los administradores, se guarde la información de los usuarios que acceden a la aplicación, que tengan los permisos. Entonces, si yo hago la validación a nivel de código, me dice, ah, venga, sí, es una base, vuelvo nuevamente, es una base de datos en MySQL. Y que tengo, por ejemplo, unos campos donde buscar. Pero muy importante, recuerda que yo partiendo de datos muy puntuales puedo iniciar a hacer validación. Como por ejemplo, ya sé que MySQL, pero si sé, por ejemplo, la versión de MySQL, ¿qué puedo hacer? Validar en Internet qué vulnerabilidades tiene. Si puedo validar, por ejemplo, que es un servidor Ubuntu donde se montó la aplicación, también, venga, Ubuntu versión 3.1. Venga, pero es que la versión 3.1 tiene unas vulnerabilidades. Y una de ellas es que me permite conexión remota. ¿Por qué? Porque tiene una vulnerabilidad de un puerto. Yo que voy a aprovecharme de la vulnerabilidad y me voy a filtrar a la aplicación y me robo los datos por medio de ese puerto también, donde yo puedo hacer notificaciones. También, por ejemplo, si una aplicación a nivel de módulo de administración me está mostrando información confidencial donde me dice, por ejemplo, que el usuario Víctor es un usuario administrador, o sea, me está mostrando el rol de esa persona, ¿yo qué voy a hacer? Voy a tratar de hacer un ataque de diccionario donde voy a tratar de adivinar la contraseña de Víctor. ¿Para qué? Para filtrarme en la aplicación y para robarme las credenciales. Adicionalmente a eso, si yo meto este código, es muy relacionado a la línea de código y es muy relacionado también con lo que hicimos la semana pasada. Yo ingresé y lo que hago es, por medio del comando unión que se utiliza a nivel de bases de datos, y seleccionando unos parámetros o unas casillas dentro de la base de datos, yo logro que la base de datos me traiga información confidencial. Entonces, ya no es el otro que vimos que era el get search, que era buscar, o teníamos un buscador y yo le ingresaba los datos y buscaba, sino que acá de una base de datos de selección múltiple, yo llego y me voy robando los datos también. Yo ya tengo, por ejemplo, el correo electrónico del usuario root de una aplicación o una base de datos. Que ojo, esta información sensible. ¿Cómo prevengo eso también? Al igual que en la versión anterior. Entonces, a nivel de prevención, ¿yo qué voy a hacer? Voy a sanear los datos que me ingresan. Entonces, uno, cambiar, por ejemplo, en ese caso, cambiar la forma en cómo se está conectando la aplicación, donde yo tengo get y voy a colocar, voy a pasar a una conexión por POT, por ejemplo.
Aquí dentro de PWAP, no sé si se habían dado cuenta, muy buenas noches, Víctor, Milton, perdón, se puede determinar el nivel de seguridad de la página web. Es de validación, hablamos de esto a nivel educativo. Recuerden que esa página fue hecha para hacer este tipo de ataques informáticos. El procedimiento, ¿cuál es? No realizarlo en páginas que sean diferentes a estas. Por ejemplo, si ustedes están trabajando para una empresa, digamos que alguno de ustedes se encaminó, dijo, me encaminé con este tema de la seguridad, me gustó, y voy a meterme en el tema de hacking ético. De hecho, tengo compañeros o tengo amigos que se han metido de esa manera. ¿Qué pueden hacer ustedes? Llegan a una empresa y les dice, ve, yo te quiero contratar para que tú trabajes con nosotros y necesito que tú hagas unas pruebas de seguridad sobre esta página. Antes de ponerse a tocar cualquier cosa, valide el origen de la página. Si es del dueño o si es una página de entrenamiento o si es que lo están contratando usted para hacer un ataque informático. Recordemos que eso es un delito. Ataques, digamos, que roba acceso a información confidencial, a uso de equipos informáticos, de tecnologías informáticas, y eso es penalizado aquí en Colombia y a nivel mundial. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer primero? Validar si la página que yo me voy a conectar o que voy a tratar de atacar éticamente, si realmente permite, es de la persona. Ahora, cuando yo realizo esos tipos de ataques, como lo mencionamos, hay ataques de sombrero blanco, sombrero gris, entonces yo de acuerdo al tipo de ataque que voy a hacer, proponer mejoras. Por ejemplo, venga, señor usuario, usted debe sanear los datos, por ejemplo, el que utilizamos anteriormente en el get search, que yo tenía un buscador, usted debe sanear los datos que le ingresan, como lo vimos ahorita en cross-site almacenado y no almacenado. Aparte de eso, ¿qué tengo que hacer también? Listo, en ese caso, por ejemplo, controle los parámetros que me ingresan acá en get. Todos los parámetros que me están ingresando acá, tranquilamente a nivel de la URL, los puedo utilizar para atacar, hacer un ataque no reflejado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a establecer el nivel. Ahora, la misma plataforma, VWAP, permite realizar prácticas con un nivel de seguridad diferente, como cuál, nivel bajo, donde yo tengo niveles bajos de seguridad, de acuerdo aquí al conocimiento también de la persona. Si tú eres una persona que te dedicas al hacking continuamente y tú tienes los conocimientos, pues tú obviamente vas aumentando el nivel de la plataforma, de forma que cuando tú llegas y hagas unas validaciones o vayas a hacer unas pruebas de seguridad, se te sea más difícil vulnerar la plataforma. ¿Eso que te permite? Generar mayor conocimiento. Eso es lo importante. También a nivel de parámetros altos. Por ejemplo, vamos a hacer la validación. SQL Select, que es el que estamos revisando. Set, alto y SQL Select. Yo lo que voy a hacer entonces, tal cual como lo teníamos en la pestaña anterior, pero yo voy a tratar de utilizar la misma vulnerabilidad para meterme a la página web y tratar de robarme las credenciales del usuario. Entonces yo me meto a la página, voy a tratar de ingresar, mira, mira, por ejemplo, en la versión baja de la página web me mostraba, por ejemplo, el tipo de base de datos que yo tenía o el tipo de código que yo utilizaba, que era MySQL. En ese caso no me trae ninguna información. Si yo ingreso con el segundo código que tengo acá, que voy a ingresarlo nuevamente, donde yo voy a utilizar el comando unión, que es a nivel de base de datos que lo vimos la vez pasada y que me puede traer información de los caracteres, verá que también que no me trae ninguna información. Vamos a bajarlo, el nivel de destreza, select. Vamos a ingresarlo con los mismos parámetros. Ingreso acá, la aplicación. Yo acabo de explicar, pero si requieren nuevamente la explicación sobre estos comandos, me cuentan, por favor. Yo me meto acá y aquí, a nivel bajo, sí, me está mostrando ya el tipo de base de datos que tengo. De acuerdo al nivel de clasificación del nivel de seguridad sobre la página. Y si yo ingreso este otro, por ejemplo, hace la aplicación. También, en este caso me trae el usuario administrador.
Tendría que mirar, por ejemplo, el tipo de ataque, qué otros parámetros a nivel bajo, bueno, lo puse en medio, a nivel medio están permitidos y cuáles no están permitidos. Hagamos la validación nuevamente, por ejemplo, con Search. Y vamos a establecer un nivel alto. ¿Sí? SQL Search. Ese es el mismo ejemplo que hicimos con el tema de las películas. Si yo le doy buscar en la página web, estando en blanco, me trae toda esa información. Si yo le doy con una comilla acá, como lo hicimos en el otro ejercicio, vamos a ver qué me trae. En este caso me dice, no se encontró ninguna película. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si el nivel de rigurosidad a nivel de seguridad hubiera sido bajo? Si yo le coloco la comilla, él me trae acá, por ejemplo, la, el tipo de SQL que estoy manejando, la versión inclusive. Entonces es muy importante aquí determinar y para ustedes la idea es que prueben, que utilicen todas estas herramientas, validar de acuerdo al nivel de materialización y también al nivel de seguridad que se pueda determinar, a establecer, validar, hacer estas validaciones. Y eso le permite a ustedes también, listo, yo voy a generar un código, como lo hablábamos en un momentico del ejemplo, le voy a mostrar acá a Milton. Hola Andrés, Hola Milton, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bien, ¿qué tal? Súper bien, gracias a Dios, trabajando bastante, Me alegra con moral, mucho. siempre con moral. Bueno, qué bueno. Andrés, Sí. imagínate, es que hasta ahorita me doy cuenta de dónde es que puedo mirar los videos que hiciste la semana pasada. Sí, de hecho, eso te iba a mencionar. Yo hice el escalamiento y me indicaron dónde los veían. Les pensaba mencionar ahora. Pero si ya lo sabes, no hay problema. No sé si Víctor sabe dónde puede visualizar los videos. No, no, es que no sé, bro. Listo. En la citación de los tags, donde aparecen los enlaces, tú mira más abajito y ahí hay una opción donde te dice que si quieres hacer la consulta de los videos, da clic en un enlace. Ahí das clic y ahí te los muestra. No sé si Milton, de pronto que tú lo tienes ya a la mano, si lo puedes mostrar a Víctor como para que él lo pueda visualizar, por favor. ¿Puedo presentarle la pantalla? Sí, claro que sí, por favor. Ok, Mira, a ver si te deja, porfa, si no, vamos a ver. voy a presentar. Hola Víctor, bien. Bueno, mira, inicialmente te vas se va al tablero. Sí está viendo mi pantalla. Sí, 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 lo estoy viendo bien. Ya se visualiza. Qué bueno. Entonces entramos a los enlaces, por ejemplo, en este momento me salen aquí. Bueno, ahí entramos a la AAA, a los cursos AAA. Este curso es el de explotación e identificación de vulnerabilidades. Le damos clic en el enlace. Damos aquí en el curso y al final acá, aquí abajo donde están, dice si quieres conocer las actividades que se han realizado, este es el link. En este link presionas y te lleva a una cuenta de YouTube, Y aquí está la clase 1 y la clase 2. Ok, listo, listo. Muchas gracias, Milton. Listo. Bueno, entonces ya vamos aquí a dejar de presentar. Muchas gracias, Milton. Bueno, Andrés. Andrés, bueno, una última preguntita para salir. Entonces, Claro. para yo
Eso tengo que descargarlo. Bueno, todavía yo otra vez que voy a gastarme un poquito ahí para el Vmaps. Ah, el VWAP. VWAP. El Vmaps, sí. Ese lo tengo que descargar. Digamos que hay dos formas de hacerlo. Hay una forma de configurarlo y otra de descargarlo. Pero la forma más fácil es esta. Te metes aquí a YouTube. Sí. Aquí buscas configuración de VWAP. Porfa, que cargue. Y sigo el tutorial. Exacto. Realmente no es complicado. Es algo, son 2 o 3 pasos. Te van a mostrar varios videos, pero por ejemplo, mira que un video de 3 minutos. Y es rápido después de poder configurarlo. Es como un web server, algo así. ¿Cómo que, perdón? Como un web server. WAP Como server. sí, el web server. Se te entrecorta, yo no sé, no te entiendo bien, se te entrecorta. Es como el web server, el web server. Digamos que tiene relación. Entonces, realmente, lo que realmente es una página web que habilitaron para poder configurarla. Y lo que tú haces la configuración es que dependiendo de tu ubicación, dependiendo también de la configuración que tú le establezcas, él te establece un acceso a una URL y son datos locales. Entonces tú llegas y accedes y vas mirando las vulnerabilidades que tiene la plataforma. Entonces, por ejemplo, aquí hay nivel de tutoriales, mira que también hay muchos, o sea, el nivel de contenido es mucho lo que hay. Obviamente hay que mirar lo que sí son fiables o no, lo que sí tengan contenidos, y tú te metes y inicias a hacer validaciones. Al principio, obviamente, uno se guía de videos de internet, va aprendiendo poco a poco y ya a medida que va adquiriendo mayor conocimiento, ya va haciendo los desarrollos por sí solo. Esa es como la intención también de que conozcan la herramienta y la trabajen. Y hagamos estos ejercicios como lo estamos haciendo. Yo creo que hasta el momento el enfoque está muy práctico, donde se puede entender, uno, la teoría, no es solamente meternos a hacer laboratorios de por sí, sino hoy, por ejemplo, vimos la teoría de lo que son los ataques de inyección SQL, cómo se materializan, cuáles son los vectores de ataque. También vimos hoy, por ejemplo, cómo podemos aprovechar las mismas vulnerabilidades, inclusive internamente, para aplicar cultura entre los usuarios. Entonces, le contaba a Milton, por ejemplo, un escenario muy bueno que en alguna empresa que trabajé, nos mandaban correos electrónicos. Y en esos correos electrónicos que nos mandaban, tú vas a salir de vacaciones, o ya llegó diciembre o Semana Santa, y estamos rifando un día de trabajo para las personas, por ejemplo, que lleguen y manden un formulario, que se metan y llenen una encuesta y la envíen. La gente, por el afán. De hecho, en ese momento que no trabajaba en seguridad informática, yo también caí, pero no mandé obviamente mi información confidencial. Yo solamente ingresé al formulario, pero no lo mandé. ¿Qué pasó? Muchos llenaron información cuando les llegó la notificación. Ah, acabas de enviarnos tu usuario y contraseña. Realiza en este momento el cambio de tus credenciales. Y en ese correo electrónico que estaba embebido, tenía embebido un código de escribo, y por el cual llegaron a realizar un ataque de SQL, llegaron y se robaron las credenciales de los usuarios. Y le tocó realizar el cambio a todos. Más de uno, uy, qué pena, venga. Así pasa con el tema de tarjetas de crédito también. Tú te metes a comercios, mucha gente, hoy en día muchísima gente se estafa de esta manera. Se meten a comercios en línea y son comercios que no tienen su nivel de seguridad, nivel de desarrollo, están bien establecidos, y lo que hacen es que cuando llega la persona y le dice comprar producto, venga, pero es que vas por comprar, ingresa tu tarjeta de crédito aquí. Entonces, usted no ha visto que hay pasarelas de pagos donde se redirecciona a las personas, se hace la autenticación y la validación de las credenciales y de los productos de las personas, y luego son redirigidos al sitio después de que ya se compra, tipo EPM, tipo, por ejemplo, creo que hasta Mercado Libre también lo emplea. ¿Qué hace entonces? Lo que se puede hacer en ese caso es, si yo no voy a redireccionar a la persona, ingrese tus credenciales en la página web. Y a nivel de desarrollo, la mejor inclusive de las buenas prácticas es, esos datos que son sensibles, que son tan confidenciales, deben de quedar enmascarados. ¿Cómo enmascarados? El código del CBDC de la tarjeta de crédito, que es la clave que está por detrás de la tarjeta de crédito, a medida que lo vaya escribiendo la persona, por ejemplo, no pueden quedar visibles. ¿Qué es el número de crédito de la persona? Listo.
el número de la tarjeta de crédito. E inclusive otros que hacen, van ingresando el número de la tarjeta de crédito, yo te muestro entonces los primeros dígitos, los primeros 4 dígitos, que son la franquicia, y te muestro los últimos dígitos de la tarjeta de crédito, que por ejemplo en ese caso son el número de la tarjeta. Si es información, por ejemplo, de pacientes, y está el doctor ingresando, venga, tal paciente tuvo un accidente, tuvo una lesión en una pierna, en un brazo, en un ojo, son datos confidenciales de una persona, o tiene una enfermedad. ¿Y qué hace entonces? Yo, en el momento que él lo va ingresando, yo le voy mostrando, pero le voy quitando la información. De modo que si hay que hacer la consulta posteriormente, se la puedo mostrar. Pero a medida que vaya ingresando y es información crítica o sensible del paciente, yo le voy enmascarando. A medida que va ingresando por letra, por ejemplo, por palabra, le voy enmascarando y así corrijo digamos que promuevo por lo menos la seguridad de la información. Sería una de las formas de hacerlo. Me gustaría escuchar de pronto las perspectivas de ustedes, si tienen alguna duda, aparte de duda, también alguna observación también. Venga, no, es que me pasó tal momento, así como me contaba Andrés en algún momento, mi compañero que se conectó anteriormente a alguna de las charlas, él decía que en algún momento, por ejemplo, una persona salió del trabajo y aprovechó para hacer, digamos, las credenciales que tenía. Y eso, vamos al tema de administración de las credenciales. Pero también la administración de las credenciales es que si yo tengo credenciales, por ejemplo, administrador, yo puedo llegar y robarme los datos de una base de datos. Sacar de una base de datos a medida que van haciendo consultas. Un usuario llega y, por ejemplo, venga, yo necesito consultar el token, por ejemplo. Yo le mostraba por acá. Yo estoy compartiendo mi pantalla en este momento, ¿o no? No, no. Listo, vuelvo y comparto. Entonces, ahorita yo le mostraba a Víctor un ejemplo, y es este de acá, donde yo tengo el manejo de tokens de sesión de una página web. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo acá, yo soy el administrador de la base de datos, o yo soy el administrador a nivel de las tecnologías cloud de mi empresa, y yo tengo mis permisos de administrador. ¿Qué pasa entonces si llegan y me dicen, muchas empresas lo hacen, estoy hablando de grandes empresas, donde si la persona, por ejemplo, le dicen, venga, usted trabaja hasta el día de hoy o usted renunció hoy, inmediatamente no le permiten sentarse a la máquina. E inmediatamente también, ¿qué hacen? Le realizan el bloqueo de las credenciales. ¿Por qué? Porque esta persona, si no sale en buenos términos de la empresa, ¿qué hace? Se mete aquí a la base de datos. ¿Y qué hace? Cambia los parámetros, por ejemplo, a nivel de la aplicación, cambia los parámetros del token. Entonces, ese token de sesión yo tengo que saber administrarlos. Normalmente, si esta página, por ejemplo, es de un tercero, donde yo voy a manejar un single sign-on, por ejemplo, un single sign-on, ¿qué es? Esto lo necesito, no lo voy a eliminar. Yo tengo varias plataformas. Tengo una plataforma por acá, tengo otra plataforma y tengo una aplicación. Por ejemplo, entonces, esta aplicación de correo. Esta es una aplicación donde yo voy a, por ejemplo, si yo soy estudiante, voy a mirar mis notas. Esta es otra aplicación, por ejemplo, del portal interno de una universidad, de un hospital, o de una empresa, por ejemplo, de construcción. Vamos a hablar que una empresa de contabilidad. Vamos a hablar que esta es la DIAN, pues. Y yo con la DIAN, como ejemplo, ¿lo que hago? Yo llego y me voy a autenticar acá, por ejemplo, con Microsoft Office 365. Office. Funcionalidad. O vamos a cambiarlo mejor. Vamos a utilizar por ejemplo, un Authenticator, que es un segundo factor una herramienta para segundo factor de autenticación. ¿Qué llego y hago entonces? Si la configuración de Microsoft, del Authenticator o de la aplicación que maneja un segundo factor de autenticación o de la herramienta con que yo estoy generando este token de sesión acá, me entregan, por ejemplo, me dice, venga hermano, es que me queda muy complicado entregarle un token de 10 minutos sabiendo que usted es una empresa grande y maneja muchos tokens. O los tokens de las aplicaciones no necesariamente son de 10 minutos. Hay aplicaciones que por su criticidad o por necesidades funcionales, por ejemplo, dicen en un hospital, venga, el médico, venga, hermano, es que cuando yo te atiendo al paciente, son 20 minutos de atención del paciente.
En esos 20 minutos yo tengo que estar volteando o dedicarme de 10 minutos. Cuando yo llego y volteo a ingresar los datos, ya se me cerró la sesión. Y porque tengo que validarle el historial, validar, por ejemplo, una radiografía o algún documento de un paciente, yo no puedo visualizar los datos completamente que tengo acá o ingresarlos completamente porque ya 10 minutos es muy poquito tiempo. ¿Y qué te dice el usuario? Ah, necesito 20 minutos. Ah, entonces ya tú piensas, ve, pero es que si yo ya tengo parametrizado que son 10 minutos máximo, ¿cómo le replico el token? ¿Qué voy a hacer entonces? Yo voy a generar un token automático o general. Entonces yo voy a dejarlo, por ejemplo, 1 hora o 2 horas a nivel general para una empresa. ¿Qué tiene que hacer entonces cada desarrollador? Y va muy enfocado a lo que tenemos acá. Entonces, yo llego, soy el contable, y ese contable tiene que ingresar aquí a los correos electrónicos corporativos, a los estados de cuenta, va a cambiarlo así, ejemplo de la vida real, estados de cuenta, y tiene que ingresar a la DIAN para hacer esos registros para poder subirlos allá. Entonces, él tiene aquí un tiempo de 20 minutos, y en esos 20 minutos él requiere llegar, ingresar acá, miren que también el tiempo apremia y tiene que ver, y también tiene que ingresar acá. Cuando él ingresa a estos parámetros, ¿qué pasa entonces? Y digamos que también tiene que tener acceso a una base de datos, vamos a meterlo también, que son casos que se pueden presentar a nivel de autenticación. Entonces, él tiene que acceder a esa base de datos. Cuando él llega y accede a la base de datos, él, ¿qué tiene? Entonces, 20 minutos. Entonces, el tiempo del token, que es, vamos a mencionarlo como una vigencia, y vamos a clasificarlo, por ejemplo, con este muñequito aquí que tenemos, 20 minutos. Esos 20 minutos, aclaro también, va muy relacionado con la actividad de la persona. ¿Cómo así que actividad? De que está manipulando el correo electrónico, de que está ingresando en esas páginas, y ese token se renueva automáticamente a medida que él lo va utilizando. ¿Te han pasado 10 minutos? Ah, pero se detectó que él está tomando una acción en la página de la DIAN. Listo, sigue vigente, le doy más tiempo. Pero si yo en esos 20 minutos detecté de que él no está utilizando la plataforma, y ojo, vamos a mirar, tenemos dos tokens, uno que me provee el proveedor y otro que yo configuro en mi aplicación como desarrollador. Entonces yo como desarrollador configuro que son 20 minutos y acá son 20 minutos acá, y esos 20 minutos se va replicando en cada una de esas aplicaciones. Si tienen dudas, si no me dicen entender, por favor me dicen y lo repito, por favor. ¿Va bien hasta hablar la explicación? Sí, sí, bro. Listo. Entonces, cuando la persona viene, ¿y yo qué voy a hacer? Yo soy el administrador, soy el desarrollador. Entonces, yo como desarrollador ya te di los 20 minutos a ti como usuario. Pero cuando viene la persona acá y dice, ah, venga, sí, pasaron más de 20 minutos, entonces yo no accedí a la página de la DIAN, no accedí a ninguno de estos, ¿yo qué tengo que hacer? Este token que viene acá, yo no lo elimino, yo tengo que clausurarlo o tengo que matar el tiempo, suena feo la palabra, pero más o menos es así se maneja en sistemas, matar el tiempo del token o la vigencia del token, eliminarla. ¿Cómo así? Entonces yo digo, venga, tengo acá 1 hora. ¿Qué quiere decir? Que esta autenticación todavía es válida. Entonces, si yo llego y me confío de que los 20 minutos expiró porque tengo el token acá, ojo que yo tengo un token genérico y este token tengo que hacer la validación. Entonces, ¿yo qué hago? Yo voy a hacer una comparación en esta base de datos de qué? De ese token. Siempre yo la flechita esa. Yo tengo que validar de mi base de datos este token y tengo que validar también en mi base de datos estos tokens que están llegando acá, si siguen estando vigentes. ¿Por qué? Porque si yo en algún momento determino que ya los tokens no son vigentes, entonces ¿yo qué voy a hacer? Yo a este token le voy a poner un ID. Ese ID para ese token es, por ejemplo,
genérico. A ese le voy a colocar ID aplicación. Pues, ¿yo qué hago? Cuando yo determino o identifico que el token de la aplicación se encuentra vencido, lo que yo hago es, venga, bases de datos, voy a incluirlo aquí, establezco una línea y digo, venga, el token que tiene el ID genérico, vamos a copiarlo acá, genérico que todavía está disponible, pero es que venga, es que tengo el de la aplicación, entonces tengo un versus. Pues si yo identifiqué que el token de la aplicación ya ha expirado, lo que hago es que relaciono este token de la aplicación, lo voy a relacionar con el genérico. Y digo, venga, como el token de la aplicación ya expiró, este ya también lo voy a colocar como expirado, aunque sigue vigente, pero lo coloco como expirado. ¿De qué manera? De que ya no se puede utilizar. De modo que si me llega una petición, como lo tenemos acá, me llega una petición desde un sitio X, desde una persona llegó y me robó el token. Se metió a mi computador y aprovechó que yo no estaba, me robó el token de la sesión. O me hizo un ataque de inyección de SQL y me robó el token también de la sesión. El de 20 minutos, el de una hora, perdón. Estamos hablando de este. Que me robaron ese token, el genérico. Entonces, cuando me roban el genérico, yo ya lo tengo acá mapeado en la base de datos de que ya expiró y yo le determiné, le cambié el estado de vigente a expirado. Cuando alguien llega y se conecta, se quiere conectar a la aplicación y decirme, venga, yo soy un usuario cualquiera y me quiero conectar a su aplicación. ¿Qué pasa? Cuando esta persona se quiere conectar, tira la petición acá, a la aplicación que le da como el segundo factor de autenticación, que hace la autenticación de la persona. Y hace la validación ¿con qué? Con la aplicación, que la aplicación a su vez que tiene que realizar la autenticación y la autorización. Son dos cosas diferentes. La una, yo autentico a la persona, me doy cuenta que sí es realmente. Y la segunda, ¿qué hago? El proceso de autorizar, decir los permisos que esta persona tenga. Entonces, yo ya estoy dándome cuenta de que, venga, sí, realmente es un token genérico, es la persona supuestamente que me dice que es. Pero ojo, el token genérico ya está expirado. ¿Qué hago? Usted no se puede conectar. Y inmediatamente este token para acá, se lo deniego. Vamos a cambiarle el colorcito, que se diferencie. Entonces yo le voy a decir acá en color rojo, usted no se puede conectar a la aplicación. Esa es una forma de yo controlar los tokens de sesión ante un ataque de inyección SQL y SQL que me pueden robar los códigos cuando, por ejemplo, los tokens de las aplicaciones son diferentes en cuanto al tiempo. No sé si fue claro en este garabato que traté como de explicar, no sé si es claro. O si tienen alguna duda al respecto también, o alguna observación o sugerencia. No, todo muy bien. Listo, perfecto. Basado en eso, entonces, ustedes como desarrolladores son los encargados, y eso lo vimos acá a nivel de los pilares de seguridad de la información, seguridad informática, garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, ese token que hablamos es confidencial. Yo tengo que garantizar también la integridad de ese token. ¿Por qué? Porque si me cambian los parámetros del token de autenticación, pues yo no tengo forma de validar si realmente que la persona que se está autenticando en el portal es quien dice ser. No tengo forma de hacerlo. Disponibilidad también. La disponibilidad viene de que yo pueda tener acceso a esa base de datos o a ese repositorio donde tengo el token y estoy validando si realmente es la persona y estoy controlando la sesión de esa persona. Entonces vuelve todo, miren que todo vuelve a nivel de desarrollo, a nivel de implementación, a nivel de despliegue, todo tiene que ver directamente con esa triada de la seguridad, confidencialidad, integridad, disponibilidad. Y eso que estamos hablando de que estamos hablando de código. Si me voy también usted me dice, venga, una de las cosas que se piden a nivel de desarrollo, una de las buenas prácticas que inclusive son recomendadas desde OWASP y las mejores prácticas de desarrollo es la documentación
del código o de los desarrollos. ¿Qué quiere decir? Que si el desarrollador hoy en día está haciendo la aplicación y por cosas de la vida llega la persona, cambia de trabajo, suceden ciertas situaciones donde ya él no puede seguir profundizando más en el código, mejorándolo, o que él salió de la empresa y tiene que hacer una auditoría o tiene que hacer una mejora del código y él no está, venga, es que si la persona que desarrolló no está y él es el único que se entiende, nadie más entendió el código. Porque y ustedes que lo saben también, cosas muy difíciles es entenderle el código a otra persona, y más si no lo tiene documentado. Entonces también, eso es una cosa importante que se tiene que realizar, documentarlo. Pero en esta documentación también vuelve y caemos al tema del triaje de la seguridad, o los pilares de la seguridad. Debe ser, igual hay información que es confidencial, como cuáles, las credenciales que son quemadas. Usted no debe quemar credenciales en el código, son de las que más aparecen a nivel de las vulnerabilidades, porque inician, yo estoy configurando cuando por allá escribí, venga, es que para que no se me olvide, y lo estoy haciendo en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de certificación, y júrelo, pasa siempre. Cuando yo estoy en el ambiente de desarrollo, en el ambiente de certificación, y yo quemo las credenciales en el código, lo paso a producción, si no hago el análisis de seguridad. A nivel de integridad también, yo ingresé, venga, sí, venga, para poder, por ejemplo, hacer el consumo de una API, esa API se debe consumir, por ejemplo, también con una API Key Secret. Y el API Key Secret son esos datos los que estoy ingresando y los dejo en el código. Pierdo integridad directamente, no solamente del código, sino también de la API que voy a consumir o de la aplicación que estoy consumiendo. A nivel de disponibilidad, ¿qué pasa si yo no configuro bien y documento bien el código? Inclusive, parto del diseño, lo que mencionamos hoy también en las mejores prácticas, el diseño de seguridad o el diseño de la aplicación. Si en ese diseño yo no estoy controlando los ataques de denegación de servicios en mi aplicación, yo no controlo que si esa es una aplicación que es expuesta a través de Internet, tiene que tener un captcha o retrato incremental. Eso hoy en día no es opcional, se debe colocar. Y usted me dirá, venga, pero es que mi información es crítica, pero te pueden vulnerar la aplicación. Y hay un tema reputacional también que impacta. Entonces, si yo permito que me vulneren mi aplicación, que me generen indisponibilidad, esa indisponibilidad puede ser total, perdón, o parcial, ¿qué pasa? Pues obviamente me voy a ver afectado en mis usuarios. Si, por ejemplo, un Netflix permite que lleguen y le vulneren la aplicación. Esos son ejemplos que traigo a la clase, pero son muy prácticos. Si Netflix, ¿qué pasa? Que si por ejemplo, cuando van a acceder a Netflix una persona, ingresa usuario y contraseña. Netflix por debajo tiene un sistema de inteligencia artificial muy bueno, pero si llega a la persona y no tiene un captcha, por ejemplo, la aplicación, o no tiene un captcha invisible, que ya hoy en día muchas páginas lo utilizan, el de Google, por ejemplo, creo que es invisible. Entonces, llega la persona, se conecta a una página web. Yo me conecté normal, no tengo el captcha. ¿Qué pasa? Un ataque automatizado. Inicio a hacer un ataque a la página. Inicio a romper. A tratar de romper ¿qué? La disponibilidad. A generar indisponibilidad, a ponerlo lenta la aplicación, a que se caigan, por ejemplo, servicios dentro de la aplicación. Cuando el usuario va a tratar de acceder, venga, usted me afectó la disponibilidad, no puedo trabajar, no puedo hacer, por ejemplo, si una empresa que tiene que hacer, por ejemplo, el cierre contable, es que yo no puedo hacer el cierre contable porque tengo una indisponibilidad en la aplicación que nosotros manejamos. ¿Qué pasó? A nivel de confidencialidad y a nivel de integridad tuvimos un problema y se presentó un fraude interno en la aplicación, dentro de la empresa. Y si tengo ese fraude interno, cuando yo voy a validar la información, venga, pero es que esta información no es fiable o no es fidedigna. Entonces, esa información, usted me está diciendo, no me sirve. Como con casos de arrestos policiales que se pasan. Llegan, un policía arresta a una persona, si no se cumple la cadena de custodia, que hay documentaciones a nivel forense, hay documentaciones de cómo realizarlo, tanto para información física como digital. La digital aún más complicada también. Si no se cumple esa cadena de custodia, estos pilares, confidencialidad, aunque la tengo disponible, pero confidencialidad, integridad, se pierden. Y al perder esto, ante un juzgado no tiene ninguna validez la información. Casos ya han ocurrido aquí en Colombia, a nivel de presidencia inclusive. Entonces es muy importante mantener estos tres pilares de la seguridad y enfocándonos también en los desarrollos que estamos manejando. No sé, chicos, si tienen dudas, si esto es claro, si tienen también alguna observación de mejora también, bienvenido sea. O de los ejemplos también que planteé el día de hoy, si alguno les quedó alguna duda o tienen también algo que agregarle, bienvenido sea. No, profe, no.
Perfecto. Listo, chicos. Entonces son las 8 de la noche. Agradezco el espacio, la participación también en la sesión y nos vemos el día de mañana en una nueva sesión. Le agradezco mucho a usted, profe. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Una feliz noche, que descansen. Hasta luego.